Buenos días o buenas tardes a todas y todos. Les pedimos mis disculpas por estos minutos de atraso en el ingreso del seminario virtual. Tuvimos unos pequeños problemitas de conexión, pero ya está todo en orden para tener una instancia rica de intercambio. Agradecemos a todos por estar aquí presentes y nuevamente disculpas por estos minutos de atraso. Eh, Quisiéramos entonces darles la bienvenida a este seminario virtual Reflexiones tras la COP24 recientemente realizada en la ciudad de Katowice, Polonia. Este seminario forma parte de una serie de encuentros de transferencia de información e intercambio que varias organizaciones de América Latina hemos venido realizando para socializar información clave respecto de las discusiones internacionales en materia de cambio climático y varios aspectos relacionados, como lo fue el informe del IPCC o las elecciones de Brasil, que tanta controversia generan para la agenda climática internacional. Hoy el seminario tendrá un formato de preguntas y respuestas entre la moderación y tres de nuestros oradores que nos acompañan, para luego pasar a las preguntas por parte de los asistentes. Para las preguntas les pido por favor que utilicen el chat de la plataforma. Hay una imagen de chat a la mano izquierda abajo y les agradecería que junto a su pregunta puedan indicar a quién va dirigida y su nombre. Hoy tenemos la suerte de estar acompañados por Astrid Puentes. Ella es codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. También nos acompaña Sandra Guzmán. Ella es coordinadora general del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina, GFLAC. Y está con nosotros también Enrique Martúa Constantidis, coordinador regional del proyecto Latino Adapta del Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, y también Senior en Climate Change de la organización FARN en Argentina. Antes de dar inicio a la primera ronda de preguntas, quisiera compartir brevemente dónde estamos antes de la COP y cuáles eran los objetivos para este encuentro, 24º encuentro en Polonia. Los estudios vuelven a indicar que la temperatura media mundial está aumentando. Según estimaciones del NOAA, el 2018 estará dentro de los 5 años más calurosos desde que se comenzó el registro de temperatura global en 1988. También, recientemente, el Global Carbon Project reveló que las emisiones de carbono están creciendo y aumentarán en 2018 entre 1,8 y 3,6 y 3,7% este año, impulsadas mayoritariamente por el aumento del uso de los combustibles fósiles. También en 2018 vimos impactos de cambio climático en todas las partes del globo, con olas de calor letales en varios países del hemisferio norte, con lluvias extremas en el sur, huracanes en partes nunca antes vistos, sequías extremas en varios países de África, China, Irán, entre otros. Pero el 2018 también fue un año en que se invitó a la comunidad global a reflexionar en conjunto, a reflexionar sobre dónde estábamos, dónde queremos ir y cómo llegamos hasta allá. Ello en un proceso único conocido como el diálogo de Talanoa, que tuvo precisamente fin durante la COP24 en Polonia, y cuyo objetivo apuntaba a evaluar el nivel de ambición mundial de la acción climática y generar acciones para destrabar y fomentar la acción por el clima en todos los niveles. Es decir, el diálogo de Talanoa buscaba aumentar la ambición. Durante el 2018 también quedó claro que existe una base de actores interesados en emprender acción por el clima, gobiernos subnacionales, empresas, organizaciones de fe, inversionistas, todos reunidos en la Cumbre de Acción Climática en septiembre en California, lograron un fuerte reconocimiento mundial sobre la necesidad de incorporarlos en la toma de decisiones y el rol que cumplen los actores no estatales en impulsar y promover la agenda climática. Luego, 48 países miembros del Foro de Países Vulnerables al Clima realizaron la primera cumbre virtual de alto nivel en respuesta al recientemente lanzado informe especial SR15 del IPCC, con la esperanza de capitalizar momentum político para la COP y asegurar un resultado esperanzador en esta negociación. Así, llegamos a la COP con dos grandes objetivos. Uno, la aprobación de unas reglas de implementación del Acuerdo de París robusta, a lo que se ha referido como el paquete de Katowice. Las reglas de implementación son determinantes para ser operativo el Acuerdo de París, que vendría a ser como la política y las reglas el reglamento. Y por otra parte, íbamos a la COP con el objetivo de obtener una decisión clara de aumento de la ambición
que implica que los países revisen sus planes de acción nacionales o NDC durante el 2019 y presenten nuevos y mejores planes al 2020, fecha en que empieza a ser operativo el Acuerdo de París como marco climático global. Entonces entramos a las negociaciones de la COP, a pesar de que se veían bastante complejas por el parcial avance que hubo en el programa de trabajo del Acuerdo de París durante el año, con ánimo y con unas esperanzas altas. No obstante, el primer revés llega en el componente de la ambición, cuando los países no logran ponerse de acuerdo respecto de hacer una mención de bienvenida expresa al informe del IPCC. Para muchos, el reconocimiento del informe del IPCC era clave para comenzar la reunión ministerial durante la segunda semana y enviar una señal clara en torno a lo necesario que se visualiza hacer esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura global. Me gustaría entonces invitar a Sandra a que nos pudiese comentar qué pasó la primera semana, qué desarrollo estuvo la segunda y quizás cómo concluyó toda la discusión relacionada con la base científica presentada por el informe del IPCC. Hola, muy buenos días a todas y todos. Espero que me estén escuchando bien. Bueno, justamente creo que uno de los aspectos que todas y todos esperábamos en esta COP fue precisamente este importante llamado que hizo la ciencia a través del informe especial, el 1.5 del panel intergubernamental de cambio climático, que vale decir, y es muy importante este punto, fue un informe que fue pedido, solicitado por las partes precisamente a la firma del Acuerdo de París. Esto, por supuesto, lo ponía en un contexto sumamente, importante, porque era obvio que los países de alguna manera tenían que discutir los resultados que se desprendieran de este informe. La primera semana, por supuesto, como todas las semanas cuando se inicia la COP, había una gran expectativa de que este informe removiera un poco la dinámica normalmente no tan activa que a veces se tiene en las conferencias de las partes, y lo que sucedió es que al dar la bienvenida, bueno, al presentar más bien en el cuerpo subsidiario de asesoría tecnológica y científica, que es el SOBSTA, cuando se empezaron a debatir la existencia de este informe, 4 países fueron los que se negaron a incluso darle la bienvenida a este informe del IPCC. Los países que se negaron fueron Estados Unidos, Kuwait, Arabia Saudita y Rusia. Y lo que es muy importante decir es que cuando se hace la solicitud de este informe, por supuesto que se habla de cómo plantear las metas, no solo metas en materia de reducción de emisiones, sino también metas financieras con base en la ciencia. Por lo tanto, esta expectativa de traer este informe era decir que lo que se estableció en el Acuerdo de París, en el objetivo marco de reducir emisiones y estabilizarlas en 2 grados centígrados e idealmente, bueno, y seguir los esfuerzos hacia el 1.5, lo que nos decía justamente este informe es que el mismo Acuerdo de París, cuando plantea los 2 grados centígrados, ya está, digamos, exponiendo a los ecosistemas, ya está exponiendo a los diversos poblaciones alrededor del mundo, y ese por supuesto que generaba contención, porque obviamente el Acuerdo de París, que fue acordado por todas las partes, pues ahora también ante este informe, también comienza a cuestionarse, bueno, qué tanto este acuerdo nos va a alcanzar o nos va a permitir realmente combatir el problema de cambio climático de una manera estructural. Y bueno, lamentablemente en la oposición de estos 4 países de tan solo dar la bienvenida, ya no solo de hacer una manifestación mucho más ambiciosa de cómo tratar este acuerdo, lo que se trataba de hacer es que una vez dándole la bienvenida, se pudieran empezar discusiones de, bueno, cómo se va a traducir este informe al resto del aparato de las negociaciones, y bueno, estos 4 países se opusieron a darle la bienvenida. Por lo tanto, el informe, básicamente lo que los países hicieron fue tomar nota de la existencia del informe, y bueno, así concluyó SOBSTA en las discusiones que, bueno, ahora van a retomarse hasta el próximo año, es decir, no vamos a poder, abrir este capítulo, sino hasta el próximo año. Y lo que sí sucedió durante la conferencia de las partes, como ustedes saben, las negociaciones operan o se formulan en diversos, grupos de trabajo, y justamente en la conferencia de las partes, ya en donde los diferentes países se
se sentaron a discutir, digamos, los siguientes pasos, fue que se habló de la necesidad de que en el cuerpo del SOPSTA se volviera a traer el tema del IPCC, del informe especial, para que no dejara de lado el tema de la ciencia. Esto ayudó mucho porque muchos países hacia el final de las declaraciones lo que manifestaron es la importancia de seguir discutiendo, pero en el marco de esta información científica que es sumamente relevante. Y bueno, si bien en SOPSTA no se dio la bienvenida al informe, los planteamientos de muchos países, de la mayoría de los grupos de negociación, bueno, señalaron que sí es necesario discutir más en forma lo que el IPCC nos ofrece y no sobre todo en este informe y lo que va a venir con los informes que se van a presentar en el próximo año, porque recordemos que el IPCC ha estado generando una serie de información que va a estar alimentando idealmente estas negociaciones. Entonces, bueno, no es positiva la conclusión respecto al punto del informe del IPCC, pero la COP sí, digamos, retoma este tema para llamar a las partes a reconsiderar la bienvenida y sobre todo el trabajo de cómo esto se traducirá. Y por ahí yo solo quisiera comentar en esta parte lo importante que va a ser el informe del IPCC para plantear, como les decía, no solo metas de estabilización, sino por ahí en un momento les platicaré de la meta de financiamiento a largo plazo, en donde ya varios países hablaron de que toda la meta de financiamiento debe basarse en la ciencia. Es decir, ¿cuánto nos va a costar un aumento de 1.5 grados frente al aumento de 2 grados centígrados? Porque eso va a tener un costo para el mundo y eso se debe traducir en la meta de financiamiento que después los países van a tener que transferir para seguir apoyando las acciones de mitigación y adaptación. Entonces, esa es la historia. Quizás solo mencionar que el IPCC, mucho de lo que estuvieron trabajando fue tratar de visualizar, de visibilizar los resultados de este informe. A lo largo de toda la conferencia, el IPCC estuvo haciendo importantes reuniones, tuvieron un pabellón que casi nunca sucede, que el IPCC tenga un espacio para presentar todo el trabajo y en esta ocasión sí lo tuvieron. Entonces, presentaron ampliamente los resultados del reporte y bueno, ahora están ansiosos de que, como dicen, ya no solo ellos hablen, sino que el resto de la población retome lo que el IPCC ha dicho para seguir adelantando acciones en materia de adaptación y mitigación. Muchas gracias, Sandra, por tu comprensiva respuesta. Vemos efectivamente que no es del todo ambiciosa la respuesta de los países a la última información científica, pero también hay notas de esperanza al ver que durante la reunión ministerial ya los países empiezan a formar coaliciones como es la coalición de alta ambición, que luego quizás podemos retomar, pero lo dejo ahí en el tintero, para dar bienvenida al IPCC y buscar el componente de ambición que tanto se necesita en estas negociaciones climáticas. Quisiera pasar de todas maneras a conversar un poco sobre el otro objetivo de la COP que tenía que ver con las reglas de implementación del Acuerdo de París. Sabemos que las reglas de implementación contemplan numerosos elementos, tantos elementos como artículos hay dentro del Acuerdo de París, pero hay algunos que capturaron mayor atención y generaron mayor controversia. Entre esos aspectos, creo que algunos claves para América Latina son la adaptación y el marco de transparencia. Y para hablar sobre ellos me gustaría invitar a Enrique Martúa Constantidis, coordinador del proyecto Latino Adapta, a conversar sobre ellos. Enrique, si tú podrías prender tu cámara, si es que la tienes posibilidad, lo agradecería, si no, tienes la palabra. Muchas gracias, Carla. Estoy viendo que me parece que va a ser un poco difícil poner cámara. Porque la verdad que estoy desde el teléfono, pues donde estoy se ha cortado la luz, así que me parece que de momento no voy a poder poner la cámara, pero en cuanto sea posible lo haré. En todo caso, muchas gracias por darme la palabra y por la invitación a este webinar. El propósito de esta COP, fundamentalmente, tenía un mandato desde hace ya 3 años para concluir con este reglamento del Acuerdo de París. Todos sabemos, el Acuerdo de París se firmó, se ratificó, entró en vigor, entonces eso implicaba generar este libro de reglas del acuerdo. Entonces, tal y como lo dijiste vos, Carla,
hay tantos capítulos como artículos tiene el acuerdo. Y en este caso, cuando hablamos de adaptación, es muy importante mencionar que cuando el artículo de adaptación del Acuerdo de París habla fundamentalmente de lo que son las comunicaciones de adaptación. Solo para que todos estemos en la misma línea, o sea, las comunicaciones de adaptación es como los compromisos de adaptación en el marco del Acuerdo de París. Entonces, justamente lo que hace este acuerdo al que se llegó en Katowice, en el marco de adaptación, es establecer las guías para esas comunicaciones de adaptación, de identificar cuáles son los elementos que se comunicarán, y sobre todo hace referencia a temas vinculados a lo que tiene que ver con el apoyo recibido para la adaptación. Hay un debate muy grande que se estaba manteniendo, era justamente el hacer diferencia entre lo que es cooperación para el desarrollo y el financiamiento para la adaptación. Históricamente, los países han debatido, sobre todo los desarrollados, hacen como una especie de doble contabilidad. Ellos hacen aportes para el desarrollo de los países en vías de desarrollo, vale la redundancia, y muchas veces lo contabilizaban como parte de su financiamiento para adaptación. En este caso queda claro que hay una diferenciación en ese sentido. Después, lo que tiene que ver con transparencia, bueno, transparencia ha tenido como muchísimos altibajos, sobre todo cuando hablamos de la flexibilidad. Todos sabemos que el Acuerdo de París habla de que todos los países son diferentes, el acuerdo aplica para todos, siempre y cuando se manejen en el marco de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas en el marco de sus propias capacidades. Entonces, eso cuando hablamos de mitigación o de financiamiento, por ahí está claro. Ahora, cuando hablamos de transparencia y del reporte, eso también es importante que se maneje y que quede reflejado. En ese sentido, los países lograron sortear un montón de obstáculos. Había países que preferían que se siga manteniendo una diferenciación entre lo que es países anexo 1, países no anexo 1, había países que querían que fuera todo para todos igual, pero bueno, lo que se optó por decidir es que a partir del 2024, todo lo que tiene que ver con estos nuevos reportes para este marco de transparencia, o BTRs, o sea, Biennial Transparency Reports, empezarían a reemplazar a los que conocemos como BURs, o sea, Biennial Update Reports, que aplicaban para países en vías de desarrollo, y los BRs, que eran los países, para los países desarrollados. Entonces, estos nuevos reportes incluirían los inventarios, información del cumplimiento de las contribuciones, los impactos que reciben los países y, sobre todo, un capítulo especial dedicado a lo que es el financiamiento dado, en el caso de los países desarrollados, y el recibido, en el caso de los países en vías de desarrollo. Es muy importante mencionar que estos informes justamente se presentarían cada 2 años, idealmente, pero que esos inventarios, sobre todo el tema de los inventarios, pueden llegar a ser hasta con un retraso de 3 años. Acá también los países lo que hicieron fue, y esto se vincula con la parte de la negociación de mitigación, en donde se consensuó que las metodologías para lo que son los inventarios iban a ser las del IPCC del año 2006, o la mejor después de esa fecha. Solo para que muchos tengan en claro, hay países que todavía utilizan la metodología anterior del IPCC, la del 1996, que tiene tratos un poco más generalizados en algunos sectores. Después, en el marco de quizás algún punto flojo en el tema de la transparencia, tiene que ver con que cada país
va a elegir cuál es el indicador que va a utilizar para marcar su progreso. O sea, cada país elegirá por sí mismo cuál es el indicador en el que se va a basar para hacer los reportes. Y después, si me permitís, o sea, creo que hay un tema muy importante que tiene que ver con mitigación, que es un poco el tema de las reglas de contabilidad y las características de las contribuciones nacionales y el tipo de información que se tiene que dar en las contribuciones nacionales. Eso aplicaría para todas las partes, entonces hay como un mínimo común de reglas que tendrían que estar reflejadas en todas las contribuciones nacionales a partir de la próxima iteración que se haga. Y seguramente uno de los temas que todos han escuchado, vinculado al tema de mercados, el Acuerdo de París habla de un nuevo mercado de carbono, un nuevo mercado que podría facilitar inversiones y que podría favorecer al sector privado, sobre todo. Lamentablemente esa discusión no prosperó, mucho tuvo que ver la posición de Brasil en esto, como justamente en el tratamiento de los mercados del protocolo de Kioto, bueno, hay una discusión muy fuerte para cómo se van a tratar esos mercados en este nuevo esquema. No hubo acuerdo en esta parte del reglamento, esto se pateó para la próxima COP, la COP25, que ahí sí tendrían que alcanzar un acuerdo alrededor del tema de mercados. De alguna forma, una opinión personal, esto posiblemente no sea tan malo porque el tema de mercados trae tantos riesgos, sobre todo para la contabilidad, que en una de esas es una buena decisión que todavía que no dejarlo aprobado así nomás, sino más bien seguir con las discusiones para tratar de conseguir un marco para los mercados que sea realmente de utilidad y que no favorezca las dobles contabilidades y las oportunidades de evadir responsabilidades. Muchas gracias, Enrique. Sin duda el tema y la discusión sobre el artículo C o el mecanismo de mercado generó alta tensión durante la COP y bueno, hay bastantes análisis y me imagino que vendrán bastantes análisis sobre cuál es el trabajo que se requiere ahora en Chile para poder llevar esa conversación y sacar un buen resultado durante la COP25. Hay muchos otros elementos interesantes, para eso me gustaría dar la palabra a Sandra para que hablara sobre financiamiento, pero yo sé que Enrique tú te tienes que ir y me gustaría pedirte los minutitos que te quedan restantes para que nos puedas contar sobre el balance global o en la jerga de la COP, el GST. Creo que este elemento es un elemento clave porque es el que permite el aumento de la ambición sostenida dentro del Acuerdo de París y de alguna manera es el mecanismo que se establece para lograr el objetivo de largo plazo. No sé si, Enrique, en estos 2 minutitos que tienes de sobra nos podrías comentar cómo ha sido la discusión sobre este balance global y cuáles podrían ser los highlights y los low en este sentido. Sí, por supuesto. El Global Stocktake o el balance global es justamente uno de los mecanismos de aumento de la ambición que tiene incorporado el Acuerdo de París y que tendría que ocurrir cada 5 años a partir de 2023. Claramente, en este caso, lo que se estaba buscando era que ese artículo del Acuerdo de París pudiera estar reflejado de una manera lo suficientemente comprensiva como para que pudiera tomar los elementos vinculados a los diálogos facilitativos, por ejemplo, que sirvieron de prueba, este diálogo de Talanoa que tuvimos acá, y sobre todo que pudiera ser de utilidad para lo que decías vos, a poder hacer un aumento de la ambición sostenida a lo largo de la implementación del acuerdo. Fue muy bueno que el Global Stocktake en la negociación tuvo como varias tensiones alrededor de qué tipo de elementos o qué cosas iban a ir alimentando ese proceso y sobre todo mucha discusión alrededor de si el tema de daños y pérdidas, por ejemplo,
iba a estar incluido y si elementos vinculados a la equidad iban a estar reflejados o no en ese Global Stocktake. Felizmente, hacia el final de la negociación, tanto el tema de daños y pérdidas como el tema de equidad quedaron adentro del Global Stocktake, lo cual favorece mucho más, hace mucho más comprensivo ese momento de evaluación al que van a tener los países cada 5 años, una vez que entre en pleno funcionamiento el acuerdo. Gracias, Enrique. Yo sé que tienes otro compromiso, así que quizás agradecerte desde ya la participación en este webinar y seguramente nos estaremos hablando durante los próximos meses. Gracias también al Centro de Cambio Climático y Toma de Decisiones por contar con el apoyo. Como les comenté, perdón, gracias. Como les comentaba inicialmente, habían dos grandes elementos y objetivos que se buscaban en la COP. Uno tenía que ver con el componente de la ambición y el otro con el desarrollo de las reglas de implementación. Uno de los temas que siempre ha generado bastante atracción es el de financiamiento, y hay otro tema interesante que tiene que ver con cómo se incorporan los derechos humanos y cómo se asegura y la cautela de los derechos humanos en todo el reglamento y el marco de implementación del Acuerdo de París. Hay bastantes grupos que siguen esta negociación y me gustaría invitar a Astrid para que nos comente cómo se dio la discusión de la incorporación de los derechos humanos en las negociaciones de las reglas de implementación propiamente tal, y cómo evalúas esa incorporación o su no incorporación y un posible futuro en la materia. Buen día, Carla, muchas gracias y buen día para todos y todas. Pues efectivamente, para empezar por la conclusión, desafortunadamente el tema de derechos humanos no quedó incluido dentro de los acuerdos de la COP. Fue un tema que también fue propuesto y que también fue controversial. Y aquí quería sobre todo recordar que el tema de derechos humanos no es nuevo, está dentro del Acuerdo de París y fue una de las obligaciones que los estados acordaron cumplir. Básicamente el Acuerdo de París establece que las partes deben respetar y considerar los derechos humanos que en todas las acciones que tengan que ver con cambio climático, esto quiere decir tanto las de mitigación como las de adaptación. Y aquí también quería mencionar que esto no es un tema de negociación política o de política internacional, aunque pueda verse así, esto es un tema de realidad. Como sabemos, el cambio climático ya está afectando a millones de personas en el planeta. Carla nos mencionó al comienzo del seminario virtual las inundaciones, las sequías que han afectado diferentes partes del planeta, muchas de ellas en América Latina. Así que el tema de derechos humanos y cómo se protege la vida, la salud, la riqueza cultural, la comunidad en muchas personas es un tema que debería ser transversal, que está en el Acuerdo de París y que aún así está casi completamente ausente dentro de los acuerdos en la reciente COP en Katowice. No quedó incluido dentro de los acuerdos, se intentó, y desafortunadamente todavía estamos viendo la reticencia de muchos estados para incorporarlo. Y quedaron algunas referencias o en resoluciones o en acuerdos, por ejemplo, como mencionaba Enrique, en el tema de transparencia, que también es un derecho humano el acceso a la información y a participación, y no quedó tan fuerte como necesitamos y quisiéramos. Al comienzo de la COP, y de hecho lo mencionamos en el seminario anterior de la COP, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas envió una carta a los estados llamando la atención para que aterrizaran y concretaran los acuerdos que eran necesarios, recordando también su obligación para respetar los derechos humanos de las personas. Y estos llamados aún están en el aire, ¿no? También
teniendo una lectura de la no inclusión de los derechos humanos en los acuerdos, yo lo quería unir también con la falta, como mencionó Sandra, la falta de recepción del informe del IPCC. Y ahí lo que vemos es una negación a la realidad, la verdad. O sea, como hemos visto muchas veces, incluso lo hemos visto reflejadas en muchas caricaturas, ¿no? Como que los negociadores van por un lado y los acuerdos, no los negociadores en persona, pero los estados y los acuerdos de los estados van por un lado y la realidad y la ciencia van por otro. Y esto es lo que yo veo en la falta de la incorporación, la verdad, de derechos humanos, porque aquí no estamos hablando solamente de un asunto técnico, de números, de cuánto más o menos se emite o no se emite o se mitiga. Estamos hablando de cambio climático, es el mayor desafío que la humanidad está enfrentando. Somos la generación que puede hacer una diferencia al respecto y no lo estamos haciendo. Y la falta de incorporación de referencias a los derechos humanos nos recuerda que a veces quisiera pensar que no, pero las conclusiones de los acuerdos de los estados nos lo muestran, las personas no están en los acuerdos de los estados. No hay una cara humana todavía. Y esto es un tema que nos hace falta y que nos hace falta aterrizar. Vemos positivo algunas referencias a género, algunas referencias a implementación o a los derechos de las comunidades indígenas, que es muy positivo. Y dicho esto también, ahí lo que vemos a futuro, que me preguntabas, es una oportunidad. Varios de los acuerdos se hacen referencia a lo que existe a nivel nacional y ahí vemos que tenemos, y es muy importante seguir avanzando en las negociaciones y en el espectro multilateral. También reconocemos la complejidad y la dificultad de avanzar. Hoy en día el elefante en la sala obviamente es que tenemos varios gobiernos que o niegan la existencia del cambio climático, incluso sus propios informes, que es el caso de la administración de Estados Unidos con el informe de la Casa Blanca. Eso es una realidad que existe y que desafortunadamente está afectando la posibilidad de acuerdos multilaterales. Ante eso, ¿qué deberíamos hacer? Seguir insistiendo y recordar que no solo la COP es un espacio para tomar decisiones y sobre todo acciones climáticas. Nos parece que sí es muy preocupante la falta de incorporación de derechos humanos. Todavía más lo vemos como si fuéramos un grupo de personas que insisten en incluir una cosa que es importante, ¿no? Cuando en realidad debería ser un tema transversal porque el cambio climático, como mencionaba, afecta a las personas, afecta a las comunidades y allí es donde deberíamos estar poniendo nuestros ojos para los resultados y las acciones. Esto todavía no lo vemos. Y a futuro, bueno, seguir insistiendo, hay muchos estados que sí tienen esto como prioritario. Quería mencionar, por ejemplo, sobre todo porque la COP siguiente será en Chile, que a pesar de que algunos gobiernos como el colombiano se ha resistido a la incorporación de las referencias a derechos humanos, esta COP, el gobierno de Colombia, Chile y Costa Rica impulsaron una resolución importante, consideramos, que habla de la importancia de la incorporación de la perspectiva de género dentro de las negociaciones y dentro de las acciones respecto al cambio climático. Así que si bien no hay todavía una incorporación en la columna vertebral de los acuerdos climáticos, hay algunas instancias, sugerencias, esperamos que el liderazgo de América Latina nos ayude a modificar y a cambiar esto. Sabemos que es muy complejo a nivel global por muchos intereses políticos, pero también creemos que ahí hay un tema pues interesante como de perspectiva tanto futura en las negociaciones, pero también en la realidad y en otros espacios que vayan más allá de los acuerdos multilaterales. Gracias. Muchas gracias, Astrid, por ponernos al día sobre cómo en el marco de las negociaciones internacionales de cambio climático se incorporan o no la referencia a los derechos humanos. Sabemos todos que hay muchos países que vulneran los derechos humanos y que por tanto es una discusión compleja, pero como tú comentas, esta ventana de oportunidad que existe al reconocerse la perspectiva de género, reconociendo también que mujeres y
y en el fondo niños son grupos altamente vulnerados en términos de cambio climático, vulnerables al cambio climático, hay una pequeña ventana de oportunidad para seguir insistiendo con este enfoque y que atraviese toda la negociación el tema de los derechos humanos. Y me gustaría seguir indagando y desgranando lo que pasó en la COP, precisamente en torno a las reglas de implementación del Acuerdo de París. Antes de pasar la palabra a Sandra para que nos comente cómo se dio la discusión del aspecto de financiamiento, recordarles a todos que el chat está abierto para recibir sus preguntas. Por favor, envíen sus preguntas y si pueden identificarse e identificar a quién va dirigida su pregunta, lo agradeceríamos muchísimo. Bueno, Sandra, tienes la palabra. Gracias. Gracias. Bueno, sin lugar a dudas, el tema de financiamiento ha sido eje, una parte fundamental de la columna, más bien yo diría la columna vertebral de estas discusiones, no porque no sea importante la mitigación y la adaptación, sino porque la mitigación y la adaptación precisamente implican costos, implican altas necesidades que no son iguales para los países, y por ello el tema se vuelve muy importante, sobre todo para países en desarrollo y sobre todo menos desarrollados que tienen una necesidad amplia de recibir recursos para llevar a cabo sus acciones y, por supuesto, para que empezar a transformar las matrices energéticas, industriales, de transporte y todo en los países. En el marco de la COP24, el tema de financiamiento fue, bueno, es uno de los temas más complicados porque se discute en diferentes pistas, por decirlo de alguna manera. Voy a resaltar tres grandes conclusiones que se dan en el marco de financiamiento. La primera de ellas tiene que ver con el financiamiento a largo plazo. Existe a lo largo de los últimos años, se ha hablado mucho de la necesidad de visualizar cómo los países van a movilizar la meta que se estableció desde 2015 con respecto a los 100,000 millones de dólares que los países desarrollados deben transferir a los países en desarrollo, y sobre todo de qué manera se va a dar este proceso para llegar a ese monto. Este financiamiento a largo plazo, bueno, se discute sobre todo algo que se dio en este marco, fue la presentación del informe del Comité Permanente de Financiamiento, el Standing Committee on Finance, que cada 2 años hace una especie de evaluación sobre los flujos que se han, digamos, transferido de países desarrollados a países en desarrollo y que han estado, digamos, movilizándose por otras vías para atender temas de cambio climático. Este informe que publica en este año, el Standing Committee habla de que hubo un aumento del financiamiento climático en 17% con respecto al periodo anterior. Es decir, que se presenta un aumento de estos flujos que están apoyando a países en desarrollo. Y bueno, aunque se hizo una, digamos, importante recepción de esta información, ustedes imaginarán que muchos países, sobre todo países en desarrollo, pues cuestionaron mucho no solo el hecho de que se haya aumentado el financiamiento, sino sobre todo entender mejor en dónde están asignados estos recursos. Y sobre todo ya empieza a haber una discusión mucho más profunda sobre el tema de efectividad, es decir, sí hay una movilización de recursos, pero qué tanto estamos realmente, digamos, cumpliendo con los objetivos que se están planteando. Y relacionado con esta meta a largo plazo, pero digamos que se discute en otras vías, tiene que ver lo que se ha discutido en el famoso artículo 9, que es el artículo de la COP de París que habla sobre temas de financiamiento, y particularmente en el 9.5, que está asociado a la predictibilidad de los fondos. ¿Alguien me podría confirmar si perdimos a Sandra? Sí, Carla, ya no la escuchamos. Sandra, ¿estás ahí con nosotros? No te podemos escuchar. Van a permitir, perdón, que este 9.5 se vuelve un problema complejo porque los países no necesariamente quieren, digamos,
presentar compromisos que los comprometan más allá de sus periodos de gobierno. Pero finalmente algo que se concluyó es que esta predictibilidad o esta información sobre los flujos que se van a movilizar se van a reportar cada 2 años como parte de sus reportes bianuales de estos países desarrollados, y también se invitó a los otros países, que esto es lo que dice el Acuerdo de París, es decir, que otros países que tengan capacidad de movilizar financiamiento pues lo hagan y lo reporten. En cuanto al 9.7 tiene que ver con las modalidades de contabilidad de financiamiento. En algunos otros momentos hemos compartido que, bueno, esta es justamente una de las grandes discusiones para saber cuánto o a qué le vamos a llamar financiamiento climático, y sobre todo una de las grandes discusiones fue si el financiamiento climático va a ser, los dos grandes debates eran si va a ser solo aquello que está etiquetado como cambio climático, o sea, si va a ser, digamos, si el core de este financiamiento va a ser solo cambio climático, o si van a entrar otras actividades que están asociadas a cambio climático, pero que no necesariamente están relacionadas con este tema. Y ahí el gran tema también fue el tema de nuevo y adicional, es decir, si este financiamiento climático va a contar aquello que ya es parte de la ayuda al desarrollo, o si vamos a empezar a contabilizar recursos adicionales a esa ayuda al desarrollo, porque como han escuchado en otras discusiones, esta ayuda al desarrollo se habla de que no es suficiente para alcanzar todos los objetivos que se han planteado en el marco ya no solo de la Agenda de Desarrollo, y pues mucho menos en el marco del Acuerdo de París. Estos dos temas, sin embargo, quedaron, son temas demasiado técnicos, y lo que se propuso es que ya este tema esté ligado al artículo 13 en materia de transparencia, lo cual es positivo, porque ya hay una conexión en que las modalidades, la contabilización del financiamiento tiene que ser parte del esquema de transparencia, y esto para el público en general, o sea, la gente sí tiene que tener más información de cómo se movilizan los flujos, de en dónde están los recursos, de qué tan efectivo es, y entonces eso es un aspecto que es positivo, aunque hay muchos temas que quedaron pendientes desde el punto de vista técnico. Y un último punto que quiero resaltar es relacionado con el Fondo de Adaptación. Como saben, los dos grandes mecanismos de la Convención son el Fondo de Verde del Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF, y justamente muchas de las discusiones era sobre cuál va a ser el rol del Fondo de Adaptación, si iba a ser parte de estos dos mecanismos o cómo iba a quedar. Y bueno, lamentablemente lo que sí se discutió es que si el Fondo de Adaptación sí iba a servir al Acuerdo de París, lo cual ya es, digamos, se reconoce que sí. No se acuerda que va a ser parte de los mecanismos financieros como tal, y sobre todo un tema que me parece crucial es que el fondo había venido recibiendo recursos, 2% de la venta de bonos a través del MDL, que ese fue el esquema bajo el que nació en el protocolo de Kioto, y en el marco del Acuerdo de París se decía, bueno, hay que darle fondos adicionales, que no solo vengan de mecanismos de mercado, pero eso no se alcanzó. De hecho, es una discusión que es muy contenciosa, y aunque el Fondo de Adaptación sigue recibiendo recursos, pues no tiene ninguna fuente que le permita trabajar en el largo plazo. Entonces, hay mucha incertidumbre aún sobre el tema de financiamiento, y yo creo que ese es un tema importante, y lo que más va a ser importante para todas nosotras y nosotros en estas discusiones es que en 2025 justamente se tiene que plantear una nueva meta de financiamiento, que justamente ya se trajo el tema de esta COP, pero bueno, varios países dijeron que no era tema de esta COP, y entonces las discusiones van a comenzar en 2019, y ahí la gran demanda que muchas organizaciones en estos temas tenemos es que esa meta realmente responda a lo que nos ha dicho la ciencia. O sea, que esa meta realmente responda a los costos que va a traer para el planeta un aumento de 1.5 o de 2 grados centígrados, porque de otra manera va a ser imposible realmente lograr que se transfieran los fondos suficientes para combatir este problema. Yo lo dejaría por ahí con estos temas en materia de financiamiento, Carla. Muchas gracias, Sandra, por tu comprensiva actualización. Vemos que los temas de financiamiento, como siempre, son temas controversiales que generan algunas chispas entre los países, y bueno, obviamente, desde dónde se saca la plata, cuál es el flujo, cuánta predictibilidad tiene, adquiere diferente importancia según sea el actor o el país con el cual estamos refiriendo. Hemos abordado entonces algunos elementos sobre la implementación del Acuerdo de París, las reglas de implementación del Acuerdo de París, desde el marco de transparencia, el balance global, pasando por los derechos humanos, financiamiento. Enrique también nos comentó un poco sobre el componente de mitigación, y el artículo 6 refería a las modalidades de mercado.
Yo quería entonces invitar a Astrid a la última pregunta para luego pasar a las preguntas del público. Vuelvo a invitarlos a todos a utilizar el chat para hacer sus preguntas tanto a Astrid como a Sandra, porque lamentablemente Enrique se tuvo que retirar. La pregunta para Astrid tiene que ver un poco teniendo en mente que hay avances en la definición de este reglamento, en los distintos elementos que contempla el Acuerdo de París, desde mitigación, adaptación, financiamiento, transparencia, etcétera. ¿Qué falta para lograr que el acuerdo global avance hacia una reducción efectiva de gases de efecto invernadero y asegurando que esta transición hacia economías descarbonizadas sea justa y cuide efectivamente los derechos de los más vulnerables? Gracias, Carla. Bueno, falta mucho. Creo que una cosa que vemos que está haciendo falta es, que lo mencionó Sandra, tener en cuenta de manera seria la ciencia para que en realidad pueda influir las decisiones que los estados están tomando. Creo que otra cosa que falta es que logremos las organizaciones, que somos muchas, hay muchísimas personas trabajando en esto, como nosotras sabemos. Creo que todavía nos falta poder comunicar la importancia del cambio climático, la importancia y la dimensión de los impactos y también las soluciones que existen. Y en temas incluso vinculados con derechos humanos, nos falta recordar que es una responsabilidad que tenemos todos. Sin duda, en primer lugar, los estados tienen la responsabilidad de actuar y de acordar acciones que realmente sean que reflejaran lo que el planeta necesita. Yo creo que ahí entonces, un poco para resumir, lo que falta es responsabilidad. Vemos que todavía hay una casi que actitud de los estados de esto, no de un tema que lo político va por encima de la ciencia y de la realidad, y en muchas situaciones incluso de lo que las personas mismas están pidiendo a sus gobiernos. Y ahí siento que también necesitamos seguir siendo y ser muy estratégicos en identificar qué otros actores nos hacen falta para que nos ayuden a que los estados avancen en los acuerdos que necesitamos. Creo que una de las buenas lecciones que nos dieron después de la terrible decisión de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos de querer retirarse del Acuerdo de París, fue la reacción de muchas empresas, gobiernos locales, gobiernos estatales, diciendo que seguían comprometidos a cumplir los acuerdos de París. No ha habido, digamos, ante la posible noticia de que Brasil también se retire del acuerdo, que ojalá y que parecería que no va a pasar, esperamos que no sea así. También oímos diferentes voces en Brasil, no solo de las ONGs, no solo de los pueblos afectados, sino también incluso de empresarios y sector privado, pidiéndole al gobierno que no se vaya a retirar del Acuerdo de París porque ellos también estarían afectados, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que falta también es recordar que esto es un tema de todos y que lo que estamos viendo de los acuerdos o no acuerdos o la lentitud de los acuerdos de los estados es la manera como se toman decisiones, que todavía está muy influenciada por el tema político y por intereses económicos que no nos están dejando avanzar y alcanzar las acciones que necesitamos. Así que, pues desde AIDA y otras organizaciones seguiremos insistiendo, seguiremos acompañando las negociaciones y también siendo conscientes que las negociaciones climáticas no son el único escenario en donde avanzamos y que por ende vamos a seguir viendo qué otros actores, qué cosas podemos aprender, qué cosas podemos hacer mejor, cómo podemos llevar mejor las voces para que la participación y las acciones, incluso las soluciones que muchos de los pueblos indígenas, campesinos, tienen respecto a cambio climático, lleguen a las decisiones para que además puedan ser financiadas e implementadas como necesitamos. Grandes desafíos, creo que destacar lo que tú comentas respecto de la importancia de la responsabilidad, el reconocimiento de que hay múltiples espacios de toma de decisión más allá de el espacio de la diplomacia climática internacional, hay otros espacios a nivel regional o a nivel nacional, incluso subnacional, donde se toman decisiones y las efectivas transiciones se generan en los territorios y son a nuestros líderes locales a quienes también necesitamos pedirle voluntad, responsabilidad y compromiso.
la presencia de múltiples actores interesados en la conversación sobre cambio climático y ya tomando acciones, creo que es un elemento clave a destacar. Hay algunas preguntas ya en carpeta, no veo que tenemos lamentablemente a Sandra en línea, así que así voy a hacer una pregunta que recibimos que tiene que ver con los derechos de los niños, si es que en la discusión sobre derechos humanos hay algún componente específico o alguna mención sobre derechos de los niños. Gracias. Efectivamente, en el Acuerdo de París, cuando mencionaba que los derechos humanos están incorporados en el preámbulo, incluyen también la mención de los derechos de los niños y las niñas. De hecho, si me permiten, voy a leer el preámbulo del Acuerdo de París, que dice, reconociendo que el cambio climático es un problema de toda la humanidad y que al adoptar medidas para hacerle frente, las partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, comunidades locales, los migrantes, los niños, donde están incluidas las niñas, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. Así que sí, ya está, es uno de las, justamente como mencionaba, dentro del Acuerdo de París ya se incorporó que los derechos humanos, cuando hablo de derechos humanos, y mil gracias por la pregunta, aunque no lo dije específicamente, pero tiene que ver con los derechos de todas las personas, con los derechos de los pueblos indígenas, las perspectivas de género, los derechos de los niños y las niñas y de las generaciones futuras. No sé si seguramente muchos vieron porque se volvió medio viral la presentación de la niña de 15 años sueca a comienzo de la COP, en donde justamente decía que las negociaciones y los acuerdos se refieren a su propio futuro. Y es tal cual esto. Ya estamos viendo algunas decisiones de cortes en diferentes países en el mundo que se refieren a la obligación de cambio climático vinculada a los derechos de los niños y las niñas. Así que sí, sin duda, cuando hablamos de derechos, los derechos de los niños y las niñas ya están incluidos y al no quedar incorporados específicamente en los acuerdos de Katowice ahora en relación con la implementación del Acuerdo de París, es parte de la exclusión que está pendiente para la implementación. Muchas gracias, Astrid. Acá tenemos una serie de preguntas para Sandra, pero les pido disculpas, debe haber habido algún problema de conexión porque lamentablemente no está Sandra con nosotros acá en el panel. Quizás referirme brevemente, no siguiendo necesariamente a cabalidad el tema del financiamiento. Acá hay dos preguntas que yo podría comentar brevemente. Quizás Astrid, también podrías tú, si es que tienes algún tipo de conocimiento complementar. Una pregunta tiene que ver con que si se logró dejar en claro el financiamiento climático por parte de los países industrializados hacia los países en vía de desarrollo. Y la otra pregunta tiene que ver si se logró avanzar en cuanto a la ruta para alcanzar la meta de los 100.000 millones al 2020. Quizás, bueno, y perdón, hay otra pregunta sobre el objetivo financiero para después del 2025, perdón. Quizás brevemente comentar que dentro del Acuerdo de Cancún se establece este objetivo de financiamiento que es reunir 100.000 millones de pesos hasta el 2020 y del 2020 en adelante son 100.000 millones de pesos de manera anual dentro del Acuerdo de París. No obstante, se indica que para el 2025 se debe tener una nueva y mejorada meta. O sea, es de esperarse que las negociaciones para acordar cuál es la meta empiecen ya a tomar forma. O sea, probablemente los países van a tomar un poco de tiempo para identificar cuál es esa nueva meta que tiene que ser más allá de estos 100.000 millones que se comprometieron a recaudar para el 2020.
No, hasta yo, donde entiendo yo, no hay una definición clara sobre el nivel de aporte de cada país. Lo que sí se indica es que son los países con compromisos dentro de la convención quienes deben liderar estos esfuerzos de recaudar financiamiento, pero también se invita a los países que tienen capacidades para hacerlo, como pueden ser países que tienen hoy un gran crecimiento económico, como puede ser China, Rusia, India, quienes no tenían compromisos dentro de la convención, pero hoy tienen capacidades de hacerlo, también hagan sus aportes al Fondo Verde del Clima. Y la ruta, bueno, es una conversación que Sandra mencionó brevemente, que se abrió dentro de la COP. Se quería, habían países que estaban interesados en empezar la discusión sobre cuál va a ser la meta y cómo podemos asegurar que haya un objetivo más ambicioso de recaudación de fondos desde el 2025 en adelante, pero precisamente fueron los países con compromisos de provisión de fondos quienes dijeron esta es una conversación que no es pertinente a este momento de las negociaciones y se guardó para el próximo año. Por ahí lo dejaría yo, no sé si Astrid, tú tienes algún tipo de conocimiento adicional sobre estas preguntas. Gracias. Hola. No sé si Florencia, exacto, que es otra, mi colega Naida quisiera también aportar algo, un poco para, tal vez Sandra regresa, pero si no, intentaremos cubrir todas las preguntas que sean. Eso. Sobre la meta de los 100.000 millones para el 2020, lo bueno es que los países volvieron a ratificar su voluntad de cumplir con esa meta, pero solamente 2 países hicieron un compromiso concreto, que fue bueno, porque fueron Alemania y Noruega, que ambos aportaron el doble de lo que habían aportado la vez pasada al Fondo Verde del Clima. Entonces es muy bueno, porque por un lado denota una voluntad y una ambición importante. Lo malo es que son solo 2 y que no estamos cerca de la meta, pero igual es un buen comienzo y se espera que eso impulse a los demás países que por lo demás ya ratificaron su intención de volver a entregar dinero al Fondo Verde del Clima. Gracias. Y una cosa tal vez para agregar, y es, bueno, como muchas sabemos, no es solamente el tema de financiamiento, no es un tema de la existencia de los fondos, sino de la implementación y la eficacia. Y solo mencionar que hay, pues que también el reto implica tanto para el Fondo Verde del Clima como para los otros, el Fondo de Adaptación y otros fondos que existen, de cómo ese financiamiento efectivamente va a llegar a las personas y a los proyectos que se requieren. Y ahí obviamente es parte de la conversación. Dejé de escuchar a Astrid, no sé si Víctor me podrías confirmar si eso es así. Yo sí la escucho. No, sí se escucha. Ok, gracias. Hoy definitivamente algo está pasando porque hemos tenido problemas, perdón, para quienes están asistiendo, Florencia, Carla están en Chile, Sandra y yo estamos en México y bueno, Enrique en Argentina. Es impresionante, mil disculpas, pero no sé por qué. Todos estamos teniendo problemas técnicos. Pero para continuar con lo que estaba diciendo, el tema del financiamiento, varios de los estados de América Latina, incluyendo Chile, por ejemplo, que es un estado que puede verse es más fuerte económicamente que otros, pero también han resaltado la necesidad tanto ante el Fondo Verde del Clima como otros instrumentos que es necesario que los recursos existan y que se puedan implementar de una manera efectiva y fácil. Y ahí simplemente también resaltar que también es importante la perspectiva, englobamos derechos humanos, pero lo que tiene que ver con esto es que sea un espacio participativo, que pueda ser transparente, que haya información para que también las soluciones que no solamente están en los estados, sino que también hay muchos otros actores que tienen ideas maravillosas para soluciones de cambio climático puedan acceder a estos fondos. Muchas gracias por complementar a Astrid y Florencia. Y bueno, nuevamente disculpas, pero lamentablemente no tenemos a Sandra en el panel para que pueda responder las preguntas con mayor detalle. Sin duda tendremos un nuevo espacio de encuentro al cual los invito desde ya a participar y a poder hacer las preguntas que sea de su interés, tanto las que acaban de mencionar como otras.
para un poco recapitular sobre lo que hemos conversado en este webinar sobre el paquete de Katowice, sobre estas reglas de implementación del Acuerdo de París, cómo vamos a operacionalizar este Acuerdo de París, este acuerdo ambicioso con objetivos claros de largo plazo y con objetivos de mediano plazo también, para efectivamente descarbonizar rápidamente nuestras economías y alcanzar esta carbono neutralidad al 2050 o antes, según lo que escuchamos recientemente en el informe del IPCC. Ahora se abren algunas ventanas de oportunidad de lo que resulta la COP. Creo que es interesante rescatar lo que menciona Enrique en relación con la discusión del artículo de transparencia. Cada uno de los países va a definir cuál es su indicador para dar cuenta del progreso en materia de transparencia, y creo que ahí hay un trabajo interesante que se abre a nivel de cada uno de los países para que efectivamente esa forma de medición y ese indicador dé cuenta de manera efectiva de cómo se está implementando la acción climática en cada uno de los países. El tema del balance global, la incorporación de elementos de equidad, la incorporación de la discusión bien controversial de pérdidas y daños, que ha sido una bandera de lucha de los países con menor capacidad de respuesta a los impactos del cambio climático. El hecho de que esté incorporado en el balance mundial también abre una oportunidad para conversar sobre las limitaciones de bienestar y progreso que se generan y se están generando en muchas partes del planeta producto de los impactos que ya percibimos del cambio climático. Este balance global, al incluir elementos de equidad y elementos de pérdidas y daños, nos permite pensar en avanzar hacia una integridad ambiental más comprensiva. Lo que comenta Astrid respecto de cómo empiezan los distintos gobiernos a incorporar la ciencia e incluso tener una discusión sobre cuál es la necesidad de financiamiento en relación a los impactos que proyecta la ciencia y, en el mejor de los casos, a los impactos esperados en mediano y corto plazo. Abre también una posibilidad de trabajar de la mano con los gobiernos para poder realmente identificar cuáles son los impactos en nuestros territorios y en nuestras comunidades. El Fondo de Adaptación, también, que ha sido una bandera de lucha de los países que históricamente no han contribuido mucho a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sí tienen que generar medidas de adaptación a las consecuencias y impacto. Es un elemento interesante a seguir y a presionar. Hay países interesados y que ya están proveyendo fondos a este fondo de adaptación, no obstante su forma de articulación y cómo se van a generar este flujo de financiamiento aún no está del todo definido. Quisiera también comentar que, bueno, para la próxima COP, que efectivamente se va a realizar en Chile, se dice que durante enero del próximo año, o sea, de enero del subsiguiente, del enero del 2020, hay un gran desafío en materia de las discusiones que quedaron pendientes en Katowice, específicamente sobre el artículo 6 vinculado a los mecanismos de mercado, pero también abre la posibilidad y una convocatoria a todos los actores interesados a ejercer presión en los territorios. Tenemos algunos momentos claves durante el próximo año, durante el 2019. Uno de ellos es la cumbre climática de alto nivel convocada ya por el secretario general de Naciones Unidas. Esta cumbre climática planteada para el 23 de septiembre del próximo año se da a espaldas de la cumbre sobre el análisis del avance de los objetivos de desarrollo sostenible. Es un espacio crucial para asegurar que los países aceleren su acción climática y presenten nuevos y mejores NDCs al 2020. Es necesario que los países comiencen conversaciones nacionales durante este año y que refuercen sus compromisos en esta cumbre en septiembre. Ya hay países que están de acuerdo con ello.
los 48 países, parte del foro de países vulnerables al clima, se han comprometido a revisar sus planes de acción y presentar nuevos y mejores al 2020, y también durante la COP vimos a esta coalición de alta ambición, HAC por sus siglas en inglés, que se constituye por 26 países, algunos de América Latina, entre ellos México, Colombia y Chile, que también se comprometen a revisar sus NDCs. Hay que hacer accountability, hay que presionar a que nuestros gobiernos no solamente tengan estos compromisos a nivel internacional y firmen estas declaraciones a nivel internacional, sino que realmente el trabajo se aterrice a nuestras naciones y nuestros territorios. Y hay una agenda interesante también, que es la agenda de acción climática a través de los actores no estatales, que la agenda no descansará y de hecho es cada vez más fuerte y adquiere mayor relevancia. Sabemos que los actores no estatales tienen la posibilidad de movilizar la agenda de acción climática en los territorios y de responder también más rápido a los cambios de las demandas sociales y económicas que existen. Entonces, la agenda de acción climática empieza cada vez a tomar fuerza, hay más actores interesados en continuar la acción más allá de lo que los gobiernos nacionales se comprometan o no. Vemos, como bien se refiere a Astrid, que en Estados Unidos hay una agenda muy interesante de actores no estatales, entre ellos ciudades que generan mucha atracción y mucho dinamismo económico, como puede ser California, que tienen compromisos robustos de descarbonización y acción por el clima. Esta es una agenda que tiene que ir de la mano y es complementaria a lo que hagan los gobiernos nacionales, y que abre espacios a todas las organizaciones a presionar para mejores compromisos, pero también a ejercer sus propios planes de acción en materia de cambio climático. Vemos también dentro de la COP que un poco inspirados por este bonito y conmovedor speech de Greta, a quien también se refirió Astrid, esta joven activista de 15 años que hace referencia a la necesidad de no basar nuestras esperanzas en declaraciones, sino que realmente tomar acción, y al parecer son los jóvenes los que van a formar van a dar o están dando más bien un fuerte aliento a toda todo la acción por el clima y a tomar los compromisos a los niveles nacionales y subnacionales y hacer que se implementen en las diferentes escalas. Quisiera dar la palabra a Astrid y a Florencia para poder cerrar ya este espacio y aprovechar de agradecerles a todos por su permanencia en este webinar e invitarlos también a un posible encuentro cercano. Gracias, Carla. Mil gracias a cada uno de ustedes. Yo quisiera cerrar reiterando que todas estas avances, lo que estamos viendo, de la ruta, del acuerdo de París, etcétera, tiene sentido en la medida en que le pongamos una cara humana. Alguna pregunta por ahí mencionaba si el tema vinculando el cambio climático con salud es un tema que podría ayudar, y yo considero que sí, y vincularlo con cada una de las situaciones que están pasando. Desafortunadamente, yo, por ejemplo, he tenido ya varios amigos que han estado afectados por cambio climático, por inundaciones, por huracanes, etcétera, y siento que nos pasa a muchos de nosotros, o por los aumentos del ozono en Ciudad de México. Eso también tiene que ver con cambio climático, porque es una de las sustancias que aumentan también con cambio climático y que si las podemos controlar,
también nos pueden ayudar. Así que quisiera cerrar justamente con esto, pensando en que más allá de los acuerdos, de las siglas, de todo este tema, esta casi telaraña muy compleja de las negociaciones climáticas, lo podamos seguir aterrizando en acciones que tengan que ver y que tengan buenos impactos a las personas. Siento que el liderazgo de América Latina y la gran oportunidad que tenemos el siguiente año, en donde Chile va a organizar la siguiente COP, y Costa Rica va a organizar la PRECOP, nos brinda una oportunidad única e histórica para que América Latina levante ese liderazgo que tanto necesitamos y que podamos aterrizar entonces las acciones, no en un año, pero que empecemos a hacer acciones reales y que ayudemos a que nuestros gobiernos aterricen todas las cosas que dicen en acciones que puedan llevarnos a evidenciar lo que necesitamos. Quería también mencionar para cerrar un documento muy importante, un informe muy importante que no mencionamos, pero que también está ahí, que también fue importante dentro de las negociaciones, que es el informe que evidencia la brecha que hizo Naciones Unidas. Es un informe que hace un análisis de cuáles son las disminuciones que se han hecho hasta el momento y cuáles son las disminuciones que se necesitan y el nivel de emisiones, sobre todo, que el planeta necesita. Y ahí tenemos todavía una brecha. Esa es la brecha por la que estamos trabajando, el mismo espacio y las mismas acciones que nos recuerdan los científicos y científicas y científicos del IPCC, y en donde pues justamente muchas de nosotras estamos trabajando para que aterricemos en las acciones que necesitamos y que aprovechemos esta década que nos queda para tener los cambios que necesitamos. Muchas gracias. Tenemos a Sandra con nosotros. Sandra, no sé si quisieras dar unas palabras de cierre. Sí, muchísimas gracias y una disculpa que la tecnología no me funcionó el día de hoy. Bueno, yo solo quería concluir justo con esta reflexión que hace Astrid de la gran responsabilidad que tenemos y de la gran oportunidad que representa tener una COP en la región. Y bueno, yo solo quiero compartirles un ejercicio que estamos lanzando diversas organizaciones, que es el Observatorio Latinoamericano de la Acción Climática, o LAC, que precisamente busca poner en marcha un espacio no solo de interacción con diferentes actores en materia de cambio climático, sino empezar a trabajar de una manera mucho más sistemática el monitoreo de cómo estamos avanzando y qué nos está faltando para alcanzar lo que necesitamos. Solo les presento la que va a estar trabajando en una primera etapa con 4 grupos de trabajo. Va a tener un clúster de comunicación climática y ahí creemos, como lo mencionaba Astrid, que hace falta muchísimo empezar a humanizar el cambio climático, es decir, es un problema que nos va a afectar y la gente no termina de conceptualizar, de internalizarlo, porque no se ve, digamos, directamente afectada en muchas poblaciones, y con este eje de comunicación queremos traer información de una manera mucho más, pues sencilla, ¿no? Más digerible a la ciudadanía y sobre todo trabajar mucho con medios de comunicación que tienen un rol fundamental en la formación de la narrativa. Un segundo clúster es sobre financiamiento climático y aquí, además de monitorear los flujos de financiamiento, que es algo que hemos venido haciendo desde hace tiempo, queremos también empezar a ayudar a los diferentes actores, desarrolladores, empezar a conectar la oferta con la demanda, empezar a ayudar con mayor énfasis a cómo acceder a fondos de financiamiento, es parte fundamental de la acción. Un tercer clúster tiene que ver con los compromisos nacionales y aquí precisamente es cómo los países van a empezar a perfilar sus sectores, el sector energético, el sector transporte, el sector agricultura, con estas líneas estratégicas de acción en materia de cambio climático, y no solo es monitorearlos para identificar lo que falta, sino también empezar a ayudar a que los países empiecen a contabilizar y a trabajar de manera más estratégica con actores del sector privado, con actores de los estados a nivel subnacional, que por supuesto son actores que no han terminado de tener un espacio amplio de discusión sobre estos temas, aunque cada vez más. Y en este espacio de contribuciones nacionales lo que queremos es justo ayudar, impulsar a que la acción venga de diferentes áreas. Y bueno, finalmente un clúster denominado justicia climática, que justo lo que buscamos es cómo seguir impulsando marcos legales que nos permitan accionar en materia de cambio climático y, por supuesto, aprender de todo lo que se está haciendo en materia de
Creo que nuevamente la tecnología nos juega una mala pasada, pero quizás antes de cerrar me gustaría invitar a Florencia Ortúzar, quien es abogada en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, a dar unas palabras de cierre. Florencia. Hola, bueno, quería agradecerles a todos por su participación, a pesar de que estuvo un poco Disculpe. incierto el webinar en términos tecnológicos. Aquí estamos y creo que fue muy interesante la conversación que se dio. Y bueno, solo para cerrar quería decir de que a pesar de que uno a veces pierde las esperanzas con todos estos informes que salen y con el poco avance que se ha logrado en 24 años de COP, creo que igual tenemos que seguir haciendo todo lo que podamos porque cualquier avance que logremos va a ser agradecido por las futuras generaciones y por el planeta en el que vivimos. Y además también tenemos que tener esperanza en que todo el movimiento que se ha generado como resistencia a la poca acción de los gobiernos, especialmente algunos como gobiernos nuevos que se quieren salir del Acuerdo de París, está al parecer surtiendo efecto. Y también hay movimientos nuevos, como por ejemplo de los jóvenes, que también parece ser muy prometedor. Entonces, bueno, quizás uno lo que escucha es como las emisiones siguen subiendo, como estamos así, aunque cumpliéramos las promesas vamos a llegar a 3 grados, y eso es muy desesperanzador y a veces dan ganas como de decir, bueno, disfrutemos lo que queda, pero no, hay que seguir adelante porque la humanidad es realmente impresionante y siempre sorprende. Entonces yo creo que igual vamos a salir de esta y en todo caso todo el trabajo que hagamos ahora, nosotros, impulsando al sector privado, impulsando a los jóvenes, a las juntas vecinales, todo lo que sean los actores no gubernamentales especialmente, puede hacer el cambio. Así que bueno, vamos a seguir conversando de esto, siempre informando a la gente, impulsando el trabajo. Así que prontamente los estaremos invitando a un nuevo evento como este. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia, por tus palabras inspiradoras de cierre. Y haciendo 20 minutos pasadas las 3 de la tarde, volver a agradecer a todos por su participación y permanencia en este webinar, volver a pedirles las disculpas por los problemas técnicos. A veces la confianza en la tecnología nos juega malas pasadas, pero de todas maneras estamos muy contentos de poder generar este espacio de encuentro interpaís y conectar con muchas personas a lo largo del globo a través de estos mecanismos. Como Florencia bien lo dice, nos estaremos hablando para conversar quizás más adelante cómo podemos fortalecer la agenda de acción climática, tanto en el proceso de Chile como presidente de la COP y de Costa Rica como colaborador y responsable de la pre-COP durante el próximo año. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias.